este autor iniciamos la filosofía medieval. Sí, claro, igual no tiene que copiar, tiene que jugar. Y entonces, la filosofía medieval, ¿qué recuerdan de la filosofía antigua? ¿Ningún autor que recuerden haber visto? Griego. Sí, griegos. Aristóteles, Platón, Sócrates. ¿Tanta bulla? Los chicos de al lado. Aristóteles, Platón, Sócrates, todos ellos tienen en común es que estaban tratando de encontrar las verdades del universo y aplicarlas a la vida, que fue lo último que vieron. Cínicos, estoicos, cómo vivir bien, no de los placeres, cómo vivir los lujos, cómo dudar de todo, ¿sí? ¿Verdad? Ahorita entramos a los medievales, este es el primer autor que vamos a ver. Los medievales tienen esta característica de que la iglesia tomó poder. Todos los medievales, absolutamente todos, hablan de Dios. ¿Por qué? La iglesia tenía poder. No había una manera en la que no lo tuviera. Entró el poder. ¿Qué saben de la época medieval? Lo que sea, que se lo ocurra. No solo el profesor, en historia, en series, lo que sea. Sí, la iglesia católica tomó poder. En la educación, en lo social, sí, muy bien. ¿Qué más? Habían reyes. Habla más duro. Habían reyes, había monarquía. ¿Y qué significa eso? Que los únicos que accedían a la educación eran los reyes y los clérigos. Es decir, toda la burocracia y todo el papa, el obispo, el arzobispo, todos estos. ¿Qué más se acuerdan? Había herejías, la cacería de brujas. Señoritas. Aquí adelante, por favor, que once está atrás. Adelante. A yo no gritar tanto, por favor. Bueno, y entonces estaba la cacería de brujas. A las señoritas aquí las habían matado en la hoguera por no cumplir la palabra. Sin embargo, ya no hacemos eso, ya no matamos gente por simplemente pensar. Maravilloso, ¿no? Y entonces entramos con los filósofos Avicena y Averroes. Los vamos a ver los dos ahorita. ¿Por qué los dos? Porque Avicena y Averroes es como cuando habla de la ciencia y la religión, se complementan. Ellos son árabes y escogimos filósofos árabes para que vean que los filósofos no son solamente europeos. Hay filosofía latinoamericana, hay en Asia, hay en Oceanía, hay en África. Estos son árabes, Medio Oriente. Él nació en 1980 y murió en 1037. Él es de Persia. ¿Persia le suena de algo? Hay una película, se llama El Príncipe de Persia. Muy buena. Persia, para que se ubiquen, geológicamente es desierto, arenas, tipo Egipto, ¿no? Que es ese calor horrible y todo eso. Entonces, Avicena, ¿de qué sabemos? Sabemos que fue médico, hizo medicina. Sin embargo, hizo medicina un tanto curiosa. ¿Por qué? Él es el padre de la medicina moderna. La medicina moderna es la medicina que usamos hoy en día. Porque antes de la medicina moderna estaban los médicos boticarios. Es decir, hay que el ungüentico de matas, que la aromática para el cáncer de pulmón. Sí, con la naturaleza. Ahorita aún lo hacemos. Realmente las medicinas, por ejemplo la penicilina se saca un hongo. Seguimos haciéndolas, solo que cada vez las hacemos mejores. Y entonces había una creencia muy popular, que de hecho es mi ejemplo favorito, es que los médicos de antes sangraban a la gente, les hacían un corte, porque creían que la toxina salía del cuerpo y se curaba. Ahora sabemos que si usted se hace un corte y se lo deja al aire, se infecta. La medicina cambia. Y entonces, esta personita aquí hizo experimentos con la gente. Hay un escrito en el que él narra cómo le corta un dedo a una persona para saber si le crece otra vez. Pues lo vieron las lagartijas porque los humanos no. Pues en ese momento se dio cuenta por qué no. También encerraba gente en espacios claros, limpios, estériles y en espacios sucios. Y gracias a él es que sabemos que los operatorios, las salas de operación y todo eso tienen que ser estériles para que las personas no se mueran. Sin embargo, digamos que lo descubrimos de una manera no tan bonita.
También hizo la cuantificación. ¿Saben qué es? Estoy segura que sí, piensen. ¿No? Bueno. Cuando ustedes hacen investigaciones, exposiciones, preguntas, lo que sea, ustedes usan métodos cuantificativos y cualificativos. El cuántico hace referencia a los números y la cualificación hace referencia a todo lo social. En los números uno dice, la medicina sin números, ¿cómo es posible? Yo ahorita no la pienso. Donde a mí me entregan un examen médico y tiene una cantidad de números y yo no entiendo qué dicen. Sin embargo, antes uno simplemente decía, ay, esta persona está caliente. ¿Caliente qué? Ahora decimos tiene 37 grados. Pero gracias a él. También hizo los ensayos clínicos. ¿Saben qué es un ensayo clínico? ¿Ninguna? Sí. Sí, se anotan. Ustedes cuando van al doctor, casi siempre está la doctora o el doctor en el computador, ¿no? Si ustedes tienen la misma EPS desde que nacieron, ya sea el CISBEN o EPS, el doctor tiene ahí la información de su primera vacuna, todos los medicamentos que se ha tomado, todas las veces que ha ido al médico, todas las veces que usted ha tomado medicamentos recetados por la EPS, que pues los que usted no dice, pues cómo va a saber. Todo está ahí. ¿Por qué? Así nos damos cuenta de cosas. Por ejemplo, si su familia tuvo cáncer, es muy probable que usted tenga, porque es hereditario. Lo mismo con la diabetes, la presión. Entonces, gracias a la historia clínica sí podemos detectar las enfermedades a tiempo y curarlas. La mayoría de las enfermedades que no se detectan al tiempo son las graves. Las otras, digamos que tenemos o cura o control de ellas, para que no avancen más. Y el factor de riesgo es lo que les decía, que descubrió pues, que la sociedad hace que se enfermen más, descubrió que el frío hace que los resfriados se produzcan, ¿sí? Que el pan viejo hace que se enfermen del estómago, todo eso son factores de riesgo. Realmente no lo sabían, realmente los medievales se la vivían tomando vino y pan. Y pues el pan fermentado llega a un punto donde el hongo hacía alucinaciones y pues con trago, factores de riesgo. Y incluso hay observación minuciosa sistemática, es cuando usted le dice cosita por cosita, descripciones específicas. Yo estoy muy segura de que él tenía anotado cuántos cabellos tenía muchachas con las que experimentó, para saber cuánto tiempo le caía el cabello, depende de si no comía o si comía. Yo no tengo pruebas de eso, pero es algo de lo que estoy segura, ¿sí? Porque habla de cosas muy específicas. E incluso tenía descripciones precisas sobre la diabetes, la viruela y el sarampión. Imagínense ustedes ser un doctor y decir, descubrí la diabetes. Y darse cuenta que un señor años, pero muchísimos años atrás ya la había descrito, solo que no sabía que era eso. ¿Sí? Entonces es muy curioso cómo él descubrió la diabetes sin tener un medidor de azúcar. ¿Cómo? Me lo pregunto yo, no tengo idea. Eso por medicina. ¿Claro? ¿Preguntas? ¿No? En filosofía, su base de filosofía es Aristóteles y el neoplatonismo. Aristóteles, ¿por qué? Porque la lógica. ¿Se acuerdan de Aristóteles se fundaba en la razón, en los argumentos, buscando que era verdad, que no, ¿sí? En la lógica. Él era científico al fin y al cabo, él era una persona que razonaba. Entonces él decía, yo necesito encontrar la verdad de las cosas mediante mi razonamiento. Yo soy inteligente, yo puedo solo, yo puedo simplemente saber por qué existe esto. Y entonces él empezaba a juzgar las cosas por los argumentos. Sin embargo, también entraba en la metafísica, porque él tenía una batalla interna sobre yo soy inteligente, yo puedo, pero yo quiero creer en Dios. Me gusta creer en Dios y yo creo que Dios es el creador de todas las cosas. Y entonces él estaba en esa pelea. Y entonces lo que hizo, ahorita lo vamos a ver con más claridad, es que él justificó la fe y la razón, las hizo amigas, son juntas, no son enemigas mortales. Y el neoplatonismo también entra ahí, con el mundo de las ideas, como la idea de Dios, que Dios tiene todo en la mente y lo crea todo. Ahorita también vamos a hablar de eso. Y la ética, que aquí me parece muy chistoso, es que él dijo que no hay que torturar a las personas porque son esclavos, no hay que hacer que las personas hagan cosas en contra de su voluntad, mientras torturaba a personas. Eso es ser un hipócrita. De eso se lo critica más adelante a Averroes, que es el que vamos a ver ahorita. También él generó las bases, él propuso las bases
incorruptible y separada del cuerpo. ¿Cuántas aquí creen que tienen un alma y un cuerpo aparte? 1, 2, 3, 4. ¿Ustedes dos, chicas? Alma aparte, cuerpo. ¿Creen que tienen un alma y un cuerpo aparte? Y si no saben, también es una respuesta válida, tranquilos. Eso se creó con la religión, pero no solo con la católica. Los vikingos cuando mueren van al Valhalla, los católicos van al cielo o al infierno, depende de su comportamiento. ¿Sí? Los islam van a otra parte, los budistas también. Entonces, esto fue con la religión, porque necesitaban explicar que el cuerpo era como una cárcel y el alma estaba aprisionada en él. Y esto, de hecho, tuvo una influencia grandísima en Descartes. ¿Saben quién es Descartes? ¿No? Es el que dijo esa famosa frase de yo pienso, luego existo. Ya lo he escuchado, me imagino. Descartes es el ejemplo, el que hace es que él dice que el cuerpo es como un barco y el alma es su capitán. Un barco sin un capitán no sirve, no sabe por dónde navegar, está quieto. Pero un capitán sin un barco tampoco. Sin embargo, los diferencia. Él fue el que creó las bases de eso. Y para él, el fin de la filosofía, cuando me refiero al fin, me refiero a misión. Me imagino que ustedes, cuando recién empezaron a ver filosofía, preguntaron: ¿y eso para qué sirve? Pues según para Avicena, sirve para informar la verdad de las cosas, para saber qué es verdad, qué no, qué sí, qué no, cuál es válida, cuál no. Especialmente porque él estaba en esa encrucijada de yo quiero creer en Dios, pero quiero ser inteligente al mismo tiempo. Esto quiero aclararlo: si usted cree en Dios no significa que no sea inteligente. Simplemente que él en ese momento, como la iglesia tenía tanto poder sobre la educación, creía que solo le enseñaban sobre Dios. Entonces él empezó a indagar más. Aquí, en relación fe y razón, como les decía, él llegó a la conclusión de que la razón complementa y clarifica la fe. La razón es maravillosa por sí sola, puede llegar a verdades. Sin embargo, lo que hace es complementar la fe. ¿Por qué? Usted con la fe puede llegar a Dios, pero usted solo con la fe cree porque sí. Lo que hace la razón es darle razones para creer en la fe. Por ejemplo, yo creo que Dios existe porque el ciclo de la vida es perfecto. Uno ve que el plancton se come la ballena, ese ciclo es perfecto. Y todo parece estar tan nivelado que cómo es posible que lo haya creado algo que no es un ser divino. No sé si sabían que el planeta Tierra tiene la gravedad exacta. Si fuera un poquito más liviana, todo se dispersaría. Si fuera un poquito más pesada, todo haría explosión. Y entonces él dice, eso tiene sentido. Pero eso tuvo que crear un Dios, porque ¿cómo es posible que sean tan precisas? Entonces para él la razón complementa la fe. Y que la fe es necesaria para acceder a las verdades que la razón no alcanza. ¿Eso por qué? Usted, sin fe, mediante la razón, jamás va a llegar a Dios. El Dios es algo espiritual, es algo de fe, es algo del camino, especialmente en esta época. Y entonces lo que él dice es que la fe es necesaria para alcanzar eso, pero que la razón lo clarifica, ¿sí? Y que si hay conflicto entre esas dos es porque la gente lo malinterpreta. Ellas no se odian, ellas son amigas. Ellas van de un lado para otro juntas, se complementan las ideas, nunca se separan. Entonces él no las ve como algo así satanizado. ¿Preguntas? ¿Seguras? ¿De ninguna cosa? ¿Quedó todo claro? Bueno, les voy a dar tiempo para copiarlo y